continuación. ¿Quién de nosotros no ha tenido un pensamiento sobre la posibilidad de una aventura sentimental? A ver, Brigitte, ¿por qué me está mirando la productora así? Brigitte ya empezó, no, Brigitte ya lo conoce. Muy interesada. No. Necesito ese vidrio que nos separa a los productores, le ponga una cortina o algo. No, porque es que polarizado. Toma dos, flaco. ¿Quién de nosotros no ha... Brigitte, no se ría más, que Nelson se va a atencionar. ¿Quién de nosotros no ha tenido un pensamiento sobre la posibilidad de una aventura sentimental o sexual con una persona diferente de aquella con la que estamos comprometidos? ¿Quién de nosotros? Ahora me mira usted, César. No. Mejor dicho, el que esté libre Ya sé de pa' dónde va. pecados que tire Sí, la todo el primera mundo. piedra. No, Gustavo. ¿Quién de nosotros es ajeno a contar anécdotas, experiencias o chistes relacionados con la infidelidad? ¿Cuántos entre nosotros, además de Brigitte, hacen parte del inmenso porcentaje de quienes han vivido o viven una experiencia de infidelidad? Brigitte Todos. y toda la humanidad, quiero decir. Pues Es que sobre todo Brigitte. son Aaron, Brigitte, voy en orden alfabético. Abraham, y de ahí en adelante. Abran y verá que se le entran, ¿no? Estamos hablando estos días de este libro, César, que se llama Razones para ser infiel, del La doctor portada es campeona. Bateman. La portada es espectacular. Claro, es un macho cabrío, ¿qué es? Es un carnero. Carnero. Doctor Bateman, qué bueno tenerlo en el programa. ¿Cómo está? Gustavo, mucho gusto. Un saludo para todos ustedes y para los oyentes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo tomó su esposa el hecho de que usted abordara la escritura de este libro tan interesante? Tan profundamente. Hombre, imagínese usted que ya me han preguntado personas muy cercanas, no ella, pero muy cercanas, si el título de ese libro y el contenido del libro de pronto no es una apología a la infidelidad y cuánto daño podría causar. Y no, es un documento para entenderla como una realidad. La verdad es que el título genera la idea de que depende de nuestra conciencia cómo lo interpretamos, porque puede ser interpretado positivo o negativo. Razones para ser infiel puede ser un asunto en el que la gente diga, lo voy a leer para ver cómo puedo serlo. Pero nuestro interés es justo lo contrario, es coger toda esa información que podemos lograr para saber qué podríamos hacer de tal manera que elimináramos esas tentaciones Claro. para poder vivir en una relación tranquila. Sí, como algunos la infidelidad tiene que ver también con la mente. ¿Todo el mundo ha sido infiel alguna vez en la vida entonces? Pues fíjense que uno de los capítulos está dedicado precisamente a eso, a definir infidelidad, porque es que hay muchas formas en las que se interpreta. Hay gente que considera que con el pensamiento se es infiel, pero hay otros que requieren de acciones. Incluso hay uno que con infidelidad para algunos, para ellos no lo es. Y se plantean una cantidad de ejemplos en el libro de situaciones reales de consulta que pues que dan claridad de todas esas diferencias en la forma como la gente concibe qué es infidelidad. Doctor José Ricardo, el ser humano es animal. Los animales no son fieles. La No, infidelidad... hay unos animales que sí. Hay uno por ahí. Pingüinos. Toda la vida la pasan con Hay su misma pareja. Uno, pero es porque no conocen otros. Entonces la pregunta, doctor José Ricardo, no se deje distraer por don Gustavo Gómez. Feliz. Los pingüinos. pero ¿La ¿por qué infidelidad es una condición natural del ser humano o está forzada por la religión, la cultura y la sociedad? Mire, esa pregunta es absolutamente interesante porque resulta que Es un el ser experto. humano no tendría por qué ser, digamos que exclusivo. A la naturaleza no le interesa de ninguna manera la exclusividad del ser humano, sino al contrario, la diversidad, y entre más relaciones tuviera y entre más hijos tuviera, mejor, porque finalmente eso significaría que habría mucha más posibilidad de que sobreviviera la especie. El problema es que nosotros en la organización cultural, en nuestra organización social, hemos concebido la idea de la exclusividad, de la fidelidad, pero pues eso atenta contra la naturaleza. Entonces las tentaciones vienen, las oportunidades aparecen, las decisiones se dan y obviamente todos los problemas que aparecen con la infidelidad. Bueno, el doctor José Ricardo Bateman, hay que decirlo, es psicólogo con una experiencia clínica de más de 20 años, específicamente en el área de la terapia sexual y la terapia de pareja. Es el autor de este libro, Razones para ser infiel, que se presenta oficialmente en la feria este domingo a las 3 de la tarde. Liz, el doctor es todo oído para su consulta, ya terminó la entrevista. Esta Ok. ya es la parte que usted nos pidió para la cosa privada suya. Adelante. Doctor Bateman, algo que me inquieta es,
Sí, listo. Para una infidelidad hablamos de varias personas. Una persona que está comprometida en una relación con la otra y demás. Hablamos de ese personaje. Pero ¿qué pasa con la que se presta para ser el tercero en la relación? ¿Qué lo motiva a prestarse a una relación sólida, que no puede tener pues exclusividad? Mira, ahí me toca contarte una cosa y es, el libro está organizado de tal manera que todas esas preguntas se contestan, o sea, ¿qué es lo que lleva al infiel? ¿Qué es lo que lleva a la tercera persona que aparece? ¿Qué consecuencias tiene para la que está en la mitad? Todas esas preguntas, cada una de ellas es uno de los capítulos y de nuevo, esos capítulos tienen ejemplos de situaciones de la vida real que han sido casos de mi consulta y que por supuesto nos permiten entender un poco cómo cada uno participa. A tu pregunta yo te diría, mira, una tercera persona participa en una infidelidad por muchas razones. Una es, por ejemplo, soledad. Otra es, no se da cuenta porque finalmente lo que le están ofreciendo es un asunto de libertad. El hombre cuando empieza a conquistar a una tercera persona, pues obviamente la mayoría de las veces no va con el cuento de yo soy casado y usted se atiene a todo esto, sino puede esconder información y cuando se da cuenta ya está involucrada sentimentalmente, ya está involucrada emocionalmente y obvio echar para atrás, pues en ese momento es más complicado. Y de esa manera hay muchas, pero muchas razones por las cuales la gente es infiel, entonces, o por las cuales la gente participa en una infidelidad como tercera persona. Mejor dicho, ya llega un momento en que uno está, ya sabe, sí, jodido. Sí, Oiga, literalmente. doctor Bateman, este tema de la infidelidad, ¿qué ha podido usted establecer? ¿Hay una predisposición genética entre ciertas personas, hombres, mujeres, a ser infieles, o usted cree que está más condicionado por los factores ambientales? Yo pienso que las dos cosas participan, o sea, hay una tendencia, como lo mencionaba ahorita, natural a no guardar esa fidelidad y si se presentan las oportunidades, pues culturalmente las aprovecha. Fíjense ustedes que en nuestra cultura machista se promueve mucho la infidelidad masculina, pero se castiga mucho la infidelidad femenina. Entonces, pues de esa manera casi que se está incitando a que a unos lo sean. Y con tendencias biológicas, pues obviamente con mayor razón lo van a hacer. Entonces, en ese sentido, digamos que las dos cosas participan, tanto la parte biológica como la parte cultural. Doctor, ¿usted está sentado? Sí, ¿por qué? ¿Tiene su ARP por ahí también, su carnet, todo? Sí. Porque es que César dice que se viene con una pregunta, pero tsunami. No, Suéltela. No, doctor Bateman, voy a hacer una afirmación y usted me dice si estoy muy perdido en la vida. Ay. Si quiere yo primero, antes que el doctor, yo sí sé si usted está perdido en la vida, César. Oiga, doctor Bateman, el problema de la infidelidad es la monogamia, que no puede tener un desarrollo sostenible. Justifíquele los cachos, doctor. No estoy. Pero mire, pero ¿por qué cuando yo pregunto por los oyentes, por el? Claro. No, por mi mujer no. Hombre, No. Ella está en la casa. Estoy muy equivocado, doctor. Tranquila. No, mire, la Disculpen. tentación, como dicen las primeras palabras que mencionó Gustavo al introducir esta entrevista, es que todo el mundo ha tenido la tentación. Es decir, de manera natural todos la tenemos, la curiosidad, la atracción, la química. Eso no se da de una manera exclusiva con una sola persona. Y uno puede estar muy enamorado, hombre o mujer, y sin embargo, pues tener otras tentaciones, otras atracciones y generar toda una imaginería. Y si además de eso hay oportunidades, pues tal vez algunas personas las aprovechen. De manera que en ese sentido tendríamos que decir que la monogamia sí es un asunto complicado. Pero justamente lo que propone el libro es qué cosas nosotros podríamos sacar de la infidelidad que pudiéramos llevar a la pareja estable para que la pareja estable se mantenga alejada de las tentaciones y disfrutando de una buena relación. ¿Listo? Ese es el propósito del libro. Bueno. Como diría Raventós. No, cuidado. Raventós. ¿Qué diría Raventós? Que la monogamia y la bigamia son iguales. En las dos sobre una mujer. Doctor Bateman, pues la gente lo va a acompañar en la feria y usted va a echar allá su rollo, le presentan el libro y todo ese asunto, y si no, pues tienen que ir a la librería a comprarlo. Panamericana lo tiene en todos lados. Hay que comprarlo. Pero antes de despedirnos, sí quiero hacerle una pregunta muy puntual. Esta mañana hablamos sobre las madrastras con un experto y la connotación negativa que tiene ser madrastra, cuando no lo tiene que ser así. En ese mismo orden de ideas, ¿usted me puede decir una cosa positiva como experto alrededor de la infidelidad, una sola? Sobre la infidelidad, Sí, señor. digamos que los dos extremos. La primera es la pregunta que generó el libro. Algo debe tener muy bueno la infidelidad que haga que uno sea capaz de arriesgar todo lo que tiene bueno. O sea, uno arriesga su matrimonio, su patrimonio, su estabilidad laboral, su estabilidad emocional, lo arriesga todo por una infidelidad. Tiene que tener algo muy bueno.
De manera que en ese sentido el libro se dedica a averiguar qué es. Ahora, por el otro lado, lo único que hemos podido establecer que ha tenido bueno ya a posteriori la infidelidad es que en muchas de las parejas en las cuales se ha presentado esta dificultad, bien manejado, bien aconsejado, con un buen acompañamiento, con un buen coaching de una persona que sepa cómo hacerlo, hombre, con frecuencia han salido muy bien librados y con una relación mucho más sólida, mucho más satisfactoria que antes de la infidelidad. De manera que tendríamos que plantearlo como una crisis que habría que aprender a manejar, Válido. pero por supuesto no fomentar. Oiga, doctor, hemos hablado en toda la entrevista de la infidelidad. ¿Usted me permite hablarle de la fidelidad un segundo? Claro. ¿La fidelidad es una decisión y no una condición? La fidelidad es un compromiso que uno decide, voluntariamente uno de alguna manera ofrece. Es tácita, porque en nuestra organización social se da por hecho que cuando dos personas inician una relación se vuelven excluyentes y por supuesto a nadie más van a permitir el ingreso. Pero fíjese que es un asunto que uno de alguna manera ofrece, no es algo natural. Como le decía, al contrario, la diversidad, el cambio de parejas, los embarazos múltiples, pues todo eso sería mucho más natural en el sentido de mantener la especie. Yo se lo he dicho a usted, Gustavo, que usted no me para No, bolas. pero es que yo necesitaba un experto, César. Necesitaba un experto que además escribió un libro sobre mi suegra y mi mujer. ¿Usted sabía? No, ¿sí? Se llama Ay. Medio Limón o Media Naranja. Se llama Doctor. Un abrazo, gracias. Hombre, muchas gracias y a todos los oyentes invitarlos a la feria y Panamericana está vendiendo el libro. Dirán que qué billete tan complicado.